Evo Morales afirmó que en Bolivia hay que organizar milicias armadas como en Venezuela. El expresidente refugiado en Argentina aseguró que planea entregar armamento a los civiles como hace el dictador chavista Nicolás Maduro con las milicias bolivarianas. Los exmandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesas condenaron sus declaraciones. Si volviera a Bolivia hay que organizar como Venezuela, milicias armadas del pueblo, aseguró Evo Morales durante un encuentro con militantes del MAS en Buenos Aires. El audio de las polémicas declaraciones fue publicado por la radio Capsachun Coca del Chapare, que suele transmitir gran parte de sus actividades en Argentina. En sus dichos, el expresidente hace referencia a la milicia bolivariana, uno de los grupos armados y fuerza de choque de la dictadura venezolana. Maduro las utiliza para vigilar edificios públicos, garantizar el control de precios y el racionamiento de productos en los supermercados, y custodiar la entrega de las cajas de alimentos subvencionados. Morales amplió en Twitter cómo planifica armar a sus seguidores, según escribió. Su idea se basa en la seguridad que el movimiento indígena originario campesino siempre ha tenido. En algunas regiones se llamó guardia comunal, en otros tiempos milicias, ahora policía sindical o seguridad sindical, todo en el marco de nuestros usos y costumbres y respetando la Constitución, escribió. El arco político boliviano condenó energéticamente las declaraciones de Morales. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Jorge Tuto Quiroga indicó que Morales siempre defendió su cocaína con violencia, torturando y asesinando erradicadores. Llamó en noviembre a estrangular y quemar Bolivia. Ahora el prófugo cobarde anuncia ataque miliciano. Alberto Fernández protege a un criminal que acabará en La Habana o La Cana, agregó. También se pronunció Carlos Mesas, quien compitió en las últimas elecciones contra Morales y denunció al líder del MAS de fraude electoral. Primero quiso cercar las ciudades y ahora sugiere armar grupos irregulares y violentos para enfrentar a los bolivianos y a las Fuerzas Armadas. Estas amenazas recurrentes muestran las verdaderas intenciones de Evo Morales. La activista opositora venezolana Tamara Suju también condenó las intenciones del expresidente de Bolivia. Evo Morales, mostrando quién es abiertamente, ya habla de organizar paramilitares a su regreso. Así, se une al dúo criminal Nicolás Maduro-Daniel Ortega. Rechazó en su cuenta de Twitter. El expresidente de Bolivia, que renunció en noviembre pasado luego de que la OEA revelara el fraude en las elecciones del 20 de octubre, cumplió este domingo un mes en Buenos Aires, ciudad que, ante la imposibilidad de volver a su país, ha hecho su base de operaciones para las elecciones de mayo, a las que no se puede presentar, pero para las que trabaja como jefe de campaña de su partido. El político aterrizó el 12 de diciembre en la capital argentina, junto a algunos de sus colaboradores, y pidió refugio político tras haber estado un mes asilado en México, a donde había huido cuando dejó la presidencia presionado por las movilizaciones en su contra. Cumplo 2 meses lejos de mi patria querida. Llegamos a México destrozados. Sin embargo, hoy estamos con fuerza para retornar a Bolivia. Esa fortaleza viene del pueblo, de la huipala y la pollera. Lucharemos contra el racismo y discriminación y recuperaremos la democracia, publicó hoy en Twitter Morales. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández le otorgó la condición de refugiado por considerarlo un perseguido en su país, aunque le pidió no hacer declaraciones políticas. En Bolivia, la Fiscalía General libró una orden de detención en su contra por delitos de sedición y terrorismo. La acusación se basa en un audio en el que supuestamente Morales da órdenes desde México para cercar las ciudades en el país para dejarlas sin alimentos. El diseño de la campaña. De forma reiterada, Morales, que aclara que el gobierno de Fernández solo le aconsejó no opinar sobre política argentina, dice que su vida y la de sus seguidores corrían peligro si no renunciaba. Acusa a Estados Unidos de estar detrás del golpe e insiste en que sigue siendo presidente por no haber aceptado aún su renuncia a la Asamblea Nacional. Además de conceder una entrevista tras otra, el exmandatario pasa sus días en Buenos Aires reuniéndose con correligionarios que llegan desde Bolivia y configurando la campaña electoral de su partido, el Movimiento al Socialismo, MAS, para las elecciones convocadas para el 3 de mayo.
El próximo 19 de enero, el MAS decidirá en la capital argentina sus candidatos a presidente y vicepresidente, en una terna en la que suenan nombres como los de los ex cancilleres Diego Pari y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez. Además, 3 días después, por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, Morales encabezará un multitudinario acto en un estadio de la ciudad de Buenos Aires, que se presume servirá para lanzar oficialmente la campaña. Por otro lado, Venezuela perdió su derecho a voto en la ONU por las deudas del régimen de Maduro. El artículo 19 establece una suspensión del voto en la Asamblea General a los países cuya mora sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los 2 años anteriores completos. Venezuela y otros 9 países perdieron su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU o quedaron bajo la amenaza de perderlo, debido a las deudas acumuladas en sus contribuciones obligatorias al presupuesto, anunció un portavoz del organismo este viernes. 10 miembros acumularon moras y caen bajo las previsiones del artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, indicó Stephanie Dujarric en su rueda de prensa diaria. El artículo 19 establece una suspensión del voto en la Asamblea General a los países cuya mora sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los 2 años anteriores completos. Los 10 países afectados son República Centroafricana, Comoras, Gambia, Líbano, Lesoto, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Tonga, Venezuela y Yemen, precisó Dujarric. Pero en octubre de 2019, la Asamblea General decidió que Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Somalia podían mantener su derecho a voto en la Asamblea General hasta el fin del periodo de sesiones, actual en septiembre, afirmó. El artículo también prevé que la Asamblea General puede autorizar a los estados a mantener su derecho al voto si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a su voluntad. El presupuesto de funcionamiento de la ONU alcanza a unos 3.000 millones de dólares. El de las operaciones de paz llega a unos 6 millones. Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes una resolución en la que condenó el uso de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro en su maniobra para apoderarse de la Asamblea Legislativa de Venezuela y mantuvo el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente reelecto del Parlamento. La nueva condena al régimen chavista se obtuvo con 20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Los cambios de gobierno en los últimos meses en países de América Latina determinaron también un cambio de los alineamientos tradicionales en las votaciones sobre Venezuela-Bolivia, presidida ahora por la mandataria interina Yanine Áñez, votó por primera vez junto a los países que condenaron al régimen chavista. De ese grupo se apartó Argentina, que ahora bajo el gobierno de Alberto Fernández se abstuvo en la votación al igual que México. Y por último, ¿Luis Parra le da el golpe de gracia a Juan Guaidó? El diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Parra, insiste en que él es el presidente. No termina la discusión acerca de si el presidente de la Asamblea es usted o sigue siendo Juan Guaidó, a quien eligieron como tal en la sede del periódico El Nacional porque no lo dejaron entrar al hemiciclo. Ganamos en una plancha de oposición. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece hora y fecha de esa elección. En el artículo 219 dice que el primer periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará sin convocatoria previa el 5 de enero de cada año o el día seguido inmediatamente posible. ¿Usted asumen que Juan Guaidó no se presentó a esa hora a la elección porque no tenía los votos? Exacto, no tenía los votos. Prefirió irse a hacer el show mediático 45 minutos después de que habíamos terminado el acto de instalación y juramentación. El quórum es de mínimo 84 diputados y había casi 105 diputados en el hemiciclo, porque se firma un acta antes de entrar y ahí quedó la constancia. Se nombró el director del debate, asumió el diputado electoral que designó a la Secretaría Accidental y ella lo primero que hizo fue verificar el quórum reglamentario para instalar la sesión. Allí sometimos a consideración nuestra plancha y le pedimos al primer vicepresidente que postulara la de ellos con Juan Guaidó, dijo Luis Parra.
es que todo indica que a Guaidó no lo dejaron entrar. Todos tuvimos que sortear esos inconvenientes, que eran para garantizar la seguridad por eso. Al primer vicepresidente le pedimos que pusiera en consideración la plancha y postularan a Guaidó, si él tenía los votos. Lo habríamos reconocido y posesionado, dijo Luis Parra. Pero las cosas no fueron así de claras. Usted reclamó el triunfo, y ahora hay 2 presidentes del país y 2 presidentes de la Asamblea. ¿Quién decidirá cuáles son los titulares? Lo dice la Constitución. No podemos permitir que cualquiera que quiera juramentarse en una plaza o en una cancha resuelva ser presidente de una o de otra cosa. Lo paradójico es que todo acto que haga fuera del espacio legislativo, sobre todo en el acto de instalación, es y rito de toda nulidad. La Constitución establece fecha, hora y lugar. Cuando verificaron el quórum, ellos podían haber pedido una verificación nominal. No la solicitaron, y cuando postularon y sometieron a votación, ellos podían decir que querían esa votación nominal y no el resultado por mayoría evidente. Contabilizamos 81 personas y ellos ni siquiera se permitieron decir nada. 45 minutos después, el trato de hacer el show mediático, de guindarse una reja para dar el espectáculo mediático y victimizarse, dijo Luis Parra ante lo ocurrido de Juan Guaidó.